Bienvenidos, esto es Hablemos de Capacidades con Silvia Martínez. Hoy vamos a hablar con el doctor Fernández, experto, neuropsicólogo. eh, eh, Neurólogo pediátrico, perdona, para que no, es que después con eso, eso que a veces se confunden los me- compañeros, sí. me estaba liando. Y él está especializado en el espectro de autismo. Entonces vamos a hablar durante un ratito qué es el autismo y diferentes aspectos. Así que bueno, pues bienvenido y gracias por asistir a este programa. Ni mucho Y menos. Yo encantado de aportar siempre una visión lo más objetiva posible desde el mundo de la neurología infantil, el neurodesarrollo sobre estos trastornos que son mucho más frecuentes de lo que pensamos y realmente son muy poco conocidos, así que creo que este tipo de iniciativas como la que has puesto en marcha son importantes y de hecho también por eso nosotros en nuestro canal de YouTube hacemos mucha divulgación al respecto y demás, pero cuanta más masa de información haya y de buena calidad, pues bienvenido sea. pues sí, la verdad que se agradece este tipo como personas como profesionales, porque yo sí que también en un futuro me gustaría entrevistar pues a alguna madre y tal, pero darle un punto más profesional al canal pues está muy bien. Bueno, para empezar, cuéntanos, ¿qué es el autismo? Mira, esta es una pregunta que tengo que responder muchos días en la consulta y que tanto a nivel, digamos, popular en familias como a nivel de profesionales genera muchas dudas a la hora de plantearlo. ¿Por qué? Porque los criterios de diagnóstico de autismo han cambiado de unos años a ahora, se ha generado mucha controversia, dudas sobre qué es el espectro, qué se incluye, qué no y demás, pero creo que lo más, bueno, eso básicamente lo que está generando es que se estén realizando diagnósticos de forma inadecuada, pero a nivel de concepto y de tener claro qué es el autismo, lo más importante que tenemos que plantearnos es que el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico y que como tal forma parte de una familia de trastornos del desarrollo que son 8. Es decir, hoy en día el DSM-5, es decir, el Manual de la Academia Americana de Psiquiatría, que clasifica y que define todos estos aspectos, nos define 8 trastornos del neurodesarrollo, que ahora os lo voy a presentar cuáles son los 8, pero que la importancia que tiene de que yo os cuente esto es que esos 8 trastornos del desarrollo siempre digo que son como primos dentro de una misma familia, es decir, tienen unas bases genéticas muy compartidas y solapadas, por lo tanto tienen unos procesos de desarrollo neurológico muy similares y compartidos y unos síntomas que se pueden solapar y que se pueden a veces confundir, pero que es que en general pueden aparecer de forma compartida, ¿vale? Esos trastornos del desarrollo, 8 que digo, son el trastorno del espectro del autismo, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del aprendizaje como son la dislexia, la disgrafía o la discalculia, los trastornos de la comunicación en lenguaje, el trastorno obsesivo compulsivo, que pensamos que son cosas de adultos, pero que es algo que es un trastorno del desarrollo, los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera, los trastornos del movimiento, tics, estereotipias y demás, como síndrome de Tourette, y las alteraciones del coeficiente intelectual, retraso mental, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de que yo os plantee esto de esta forma? Pues que desde hace años ya está claro que estos diagnósticos no se deben hacer de forma, como se le llama antiguamente, categórica, de forma clásica, ¿no? En plan, tú tienes autismo sí o no, tú tienes TDAH sí o no, sino que tenemos que valorar cuál es el perfil de síntomas de los pacientes porque en muchos de ellos vamos a ver sintomatología compartida, aunque no se cumplan los criterios completos, a veces de ninguno de ellos no se cumplan los criterios completos de uno, pero no de otro. Por ejemplo, si tienes una predisposición genética a tener autismo y solo esa predisposición genética tendrá un cuadro de autismo clásico, con tu problema de comunicación social, conductas repetitivas, inflexibles, problemas de comunicación no verbal, etc. Si tienes una predisposición genética a tener un TDAH, pues tendrás problemas de atención, de hiperactividad, impulsividad, etc. Si tienes una predisposición genética compartida a un mismo nivel de porcentaje de ambos, vas a tener ambas sintomatologías y vas a tener un niño con TEA y que además tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que no siempre aparecen compartidos, ¿vale? Mm. Pero esa sintomatología compartida no tiene que ser siempre del 50% para cada una. Es decir, hay casos en los que tú tienes claramente un cuadro de autismo eh, eh,
y tienes, bueno, mejor voy a explicarlo en el otro extremo que es más fácil. Tienes un niño que tiene un TDAH y que tiene dificultades de comunicación social sin llegar a ser un niño autista, sino dificultades en la interacción social por comprensión, entendimiento de comunicación no verbal y demás, pero no cumple ni mucho menos los criterios de autismo. Igual que puedes tener a alguien con autismo que tenga un lenguaje desarrollado y otro que no desarrolle el lenguaje. O un niño con TDAH que tenga una discapacidad intelectual o no, o una persona con dislexia que tenga dificultades de comunicación social o dificultades de atención. Yo cuando doy charlas sobre esto siempre pongo un esquema que me costó mucho trabajo hacer, que son un esquema de círculos de conjunto donde aparecen esos 8 círculos y hay un punto en el que incluso convergen los 8 círculos, que sería aquel caso en el que una persona tiene rasgos de todos estos trastornos, ¿vale? Entonces, resumidamente, aunque como ves esto se puede complicar todo lo que uno quiera, pero el TEA, los trastornos del espectro del autismo son un trastorno del desarrollo dentro de la familia de estos 8 y que básicamente lo que determina es que hay una alteración en los procesos de desarrollo neurológico con una predisposición genética que hace que nuestro cerebro se desarrolle de forma diferente, que los circuitos que hay dentro de nuestro cerebro funcionen de forma diferente, que por lo tanto nuestra actividad eléctrica, nuestros patrones neuropsicológicos y más allá nuestros patrones conductuales no sean los normales y asocie esa dificultad de comunicación no verbal, de comunicación social y de patrones de conducta inflexibles o repetitivos, ¿vale? Entonces, no sé si he liado o he aclarado un poco más el asunto, pero así es como hay que plantearse el concepto del autismo hoy en día. Está muy, muy bien explicado porque yo, bueno, ya lo he contado muchas veces aquí, de los 8 que has dicho, yo tengo la dislexia, no me sale, Discalculia, discalculia, pero también tengo problemas sociales que no llegan a ser de autismo autismo. porque puedo hablar contigo, podemos, yo tengo pareja, tal, pero sí que es verdad que cuando se juntan varias personas en el misma mesa, o sea, por ejemplo, hay 6 personas, a mí me cuesta... Se te hace ya más complicado. ¿Tú sabes cuál es Claro, el problema de este tipo de situaciones? Que en esas situaciones se tiende a hacer un diagnóstico simplista de autismo y se justifica con que el espectro del autismo es muy amplio para meter ahí cosas y situaciones que realmente no lo son. Es decir, tú no tienes un autismo, tienes un no, trastorno del desarrollo con exacto, dificultad de comunicación social, con tus dificultades de lectoescritura, de discalculia o de lo que sea, pero no ujú, eres autista. pues claro, ¿Y cuál es el problema que lleva a eso? Pues que el pronóstico de tener un diagnóstico de autismo no es el mismo que el de tener otro tipo de trastorno y eso para las familias de un niño pequeño tiene repercusiones emocionales y de mucho tipo. Y además se complica más porque cuando quieres hacer estudios de investigación y demás, te das cuenta que es que se están mezclando, dicho en plata, churras con merinas, ¿no? ya. Se están incluyendo en el paquete de niños o de personas con autismo personas que realmente tienen rasgos o características, pero que no tienen criterios de autismo. Y eso está complicando mucho el asunto, ¿no? Pues eso, pues muy curioso. La verdad es que a mí me da la sensación, por personas que he estado hablando y tal, que estos temas son como muy difíciles de diagnosticar. Me da la sensación de una persona que no tiene mucha idea. Como que, o que no lo diagnostican o hay falsos diagnósticos, puede ser. Sí, bueno, si tú tienes las cosas claras como profesional, no debe ser para ti complicado hacer este diagnóstico. Pero hay que tener claro estos conceptos que te he estado contando, ¿no? Pero sí es verdad que vemos en la consulta con mucha frecuencia niños diagnosticados de autismo que directamente no vemos que lo tengan. Tú le dices a la familia que no parece un cuadro de autismo, que es un trastorno del desarrollo con problemas de comunicación social, dificultades del lenguaje, de función ejecutiva y demás. Pero todo el mundo se ha empeñado que el niño es autista y al final la única forma de que los padres vean que eso no es así es el paso del tiempo. Pero claro, eso es muy angustioso porque por mucho que se fíen de ti y entiendan y tú le expliques todos los detalles y lo comprendan, el entorno a nivel educativo, a veces bueno, social también y muchas veces sanitario, no hace nada más que insistir en el estigma de que el niño es autista y ya está, ¿no? Es verdad que después dentro del autismo hay todas las características que podemos definir, pero hay que cumplir los criterios de autismo para poder definir a alguien como autista. No podemos hacer tan a la ligera como se está haciendo hoy en día, ¿no? ¿Y cómo diagnosticas tú una persona con autismo? Mira, yo hay una frase que le digo, o sea, le repito mucho a las familias en la consulta. Decir que un niño es autista es muy complicado.
Mm. Y ahora entramos en qué pruebas y qué valoraciones y demás. Se pueden hacer pruebas de mucho tipo o ninguna, pero la cuestión es, definir las características de un niño con autismo puede ser muy complicado. Lo que no es para nada complicado es decir que un niño no es autista. Es decir, cuando tú con un niño en 5, 10, 15, el tiempo que sea, mis citas son de 2 horas para las valoraciones de los casos de sospecha, de valoraciones clínicas. Después te contaré que hay pruebas y escalas y valoraciones que requieren más tiempo y que hace mi equipo de psicología y demás. Pero cuando tú ves en la consulta a un niño que tiene empatía, que se comunica contigo, que te mira, que interacciona, que responde a las indicaciones que se le dan, podrá tener lo que sea, un trastorno del desarrollo de este tipo, de aquel o de más allá, un problema de lenguaje que le está afectando a la comunicación, pero ese niño no puede ser autista, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una comunicación no verbal razonable, porque tiene una empatía, una comunicación social aceptable y porque no tiene patrones de conducta inflexibles, repetitivos o estereotipados y demás, que son los 3 criterios que tenemos que tener hoy en día para hacer un diagnóstico de autismo, ¿vale? Ujú. Después, lo que sí es verdad es que para hacer un diagnóstico formal de autismo y poder plantear cuál es el perfil, las características y demás, hay una serie de pruebas que están certificadas, baremadas y consideradas hoy en día como las pruebas gold estándar, ¿no? Las adecuadas para hacer esto, que son la ADIR, que es la entrevista para la valoración de síntomas de autismo, una entrevista que se hace a los padres y que lleva un cuestionario muy específico, muy desarrollado para analizar conductas, hábitos, formas de actuar, respuestas del niño y demás. Después esto se asocia a la prueba de A2, que es una evaluación que se hace directamente al niño para valorar sus conductas, sus comportamientos y demás. De manera que la combinación de la entrevista para padres, ADIR, la evaluación de niños, A2, y todo eso valorado con los resultados que te da y en manos de la valoración también clínica, es decir, no solo que te den los resultados de la prueba, sino que tú tienes que ver al niño y valorar si esos resultados son reales y concuerdan con el perfil clínico del chico, es la forma que tenemos hoy en día más adecuada y formalmente aceptada de hacer un diagnóstico de autismo. Qué bueno. Y Dicho esto, perdona, el autismo puede ser, igual que el resto de trastornos del desarrollo, primario o secundario. Eso quiere decir que puede estar basado exclusivamente en una predisposición genética heredada o puede estar causado por alguna enfermedad, alguna alteración genética, alguna otra anomalía que desarrolle, que altere la estructura del cerebro y los circuitos, ¿vale? Entonces, en determinados casos, si no en la mayoría, se recomienda, además de hacer esas pruebas y de confirmar que se cumplen los criterios de autismo, hacer pruebas complementarias a nivel neurológico, pues, desde estudios genéticos, resonancia, analíticas de sangre para hacer perfiles metabólicos y ver su funcionamiento de diferentes procesos. Es decir, hay una cosa lo que es la valoración de los síntomas de autismo, otra cosa es que estudios complementarios a nivel neurológico pueden ser necesarios en un chico en concreto para determinar el origen de ese autismo, ¿no? sí, que va más allá de... Hay Mm. pruebas médicas, ¿no? Efectivamente. Digamos que esas entrevistas y esas valoraciones adiriados lo que hacen es determinar los patrones de conducta y los patrones neuropsicológicos. Digamos que es lo que vemos, la parte de arriba, ¿no? Son como las hojas del árbol. Con el análisis de las ondas cerebrales que se pueden hacer por electroencefalograma, con resonancia magnética que nos permite ver la estructura del cerebro y con estudios genéticos que nos permiten ver la base genética, ahí lo que vamos bajando es para ver ramas, troncos, raíces y de esa forma poder tener claro el origen de esos síntomas de autismo que tenemos. Qué bueno. Y una vez que se ha diagnosticado un autismo, ya hemos visto, no ha dicho el doctor lo que es, ¿qué tratamiento se tiene? Imagino, ¿no? Me gusta siempre, antes de seguir de que tú me contestes, como predecir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir una respuesta como la del público, ¿no? Y tú ya la terminas. Imagino que psicológica, ¿no? Y algo de farmacología, ¿no? O no sé, Mira, también. para la parte terapéutica uso el mismo esquema que te he planteado para la parte diagnóstica, ¿vale? En cada uno de esos niveles que hemos planteado, de conducta, patrones de conducta, patrones neuropsicológicos, actividad eléctrica, circuitos cerebrales, estructura cerebral o genética, nos deberíamos, igual que podemos hacer alguna prueba, nos podríamos plantear algún tipo de intervención.
Hoy en día no tenemos ningún tipo de terapia génica para mejorar estos cuadros, no se conoce ni está previsto que lo haya, ¿vale? Pero sí hay terapias que nos permiten favorecer el desarrollo neurológico. Y te hablo de estos niveles y de estas capas, digamos, del proceso de desarrollo, porque generalmente lo que se trata son las dos capas de arriba, ¿vale? La parte conductual y la parte neuropsicológica, decían lo que tú estabas diciendo, terapia de conducta, terapia de manejo de conducta, de estimulación cognitiva y demás. Pero esas dos capas superiores son consecuencia, o su funcionamiento es consecuencia del mejor o peor funcionamiento de las capas inferiores, es decir, de cómo se esté desarrollando la estructura del cerebro, de cómo se desarrollan esos circuitos, de cómo esté funcionando la actividad eléctrica y demás. Entonces, desde un punto de vista psicológico, neuropsicológico, solo se puede intervenir en esas dos capas superiores, pero desde un punto de vista neurológico, que es la parte médica y neurobiológica, se puede intervenir en lo que tiene que ver con las otras capas. Es decir, se pueden hacer intervenciones de neurofeedback, que lo que hacen es mejorar el funcionamiento de las ondas cerebrales de estos chicos. Se pueden hacer intervenciones con estimulación eléctrica o magnética cerebral, que lo que hace es potenciar el funcionamiento de las estructuras cerebrales a nivel de desarrollo, su metabolismo, y por lo tanto modificar la estructura cerebral. Y entre medio de esas dos estaba lo que comentabas tú, la parte farmacológica, porque es la que modifica el funcionamiento de los circuitos eléctricos y los circuitos cerebrales que no están funcionando correctamente. Básicamente, nuestro cerebro funciona con circuitos eléctricos, y en esos circuitos eléctricos hay una serie de puntos de comunicación, ¿vale? Esos puntos de comunicación se llaman sinapsis, que es donde una neurona se conecta con otra, y ahí es donde los mensajeros que van de una neurona a otra pueden funcionar bien o pueden funcionar mal. De manera que ahí es donde los tratamientos farmacológicos actúan, tratamientos farmacológicos y en ocasiones suplementos nutricionales, para hacer que esos neurotransmisores, que son los mensajeros que van de una neurona a otra y que actúan en diferentes áreas de nuestro cerebro, funcionen mejor de cómo lo hacen en los niños con autismo, ¿vale? Igual que con TDAH o con otros. Y esos fármacos van o tienen como orientación, cuando hay problemas de impulsividad, controlarla; cuando hay problemas de atención, mejorarla; cuando hay problemas de conducta, también. Y también hay algunos que mejoran la comunicación social, hay algunos suplementos nutricionales, es decir, todo lo que son tratamientos y suplementos. También podéis ver, es decir, en nuestro canal de YouTube, El Neuropediatra, tenéis vídeos específicamente, una serie de vídeos específicamente hablando sobre autismo y sobre Asperger, y también una serie de vídeos específicos hablando sobre suplementos nutricionales útiles en niños con problemas de desarrollo, ¿vale? En general son el omega 3, el triptófano, unos probióticos que tienen nombre comercial Neurabiotic Spectrum. Es decir, ahí tenéis información que podéis ver, porque hay cosas que se pueden hacer para mejorar el proceso de desarrollo de estos chicos, independientemente de las terapias tradicionales que se pueden hacer a nivel psicológico o neuropsicológico, ¿vale? También en la parte de neurofeedback y de estimulación eléctrica o magnética tenéis información en nuestros vídeos de YouTube sobre ello, así que podéis verlo allí. No voy a entrar aquí en más Dejaremos, detalle, que tampoco nos ocupa, pero seguro que tenéis ahí toda la información al respecto que os puede interesar. dejaremos ahí abajo en la cajita de descripción bueno, pues toda la información de Doctor Fernández. Y nada, ¿hay algo así que nos quieras contar? Eh, Mira, hay algo que siempre que no quiero dejar nunca pasar cuando hablamos sobre el tema del autismo, y Ujú. es, somos todos conscientes de la preocupación que a los padres les genera este diagnóstico, y la desesperación que en muchas situaciones esto les provoca, y les lleva a buscar cosas fuera de lo que es la ciencia tradicional, para ver si hay mejora en su hijo. Entonces, siempre quiero dejar claro las cosas que son mentiras, que son bulos, que son fake o que no funcionan, que son absolutas estafas en el tratamiento del autismo, ¿vale? Hay cosas, por ejemplo, como la terapia auditiva, la terapia visual comportamental, el hipoclorito, por supuesto, lo diré, las dietas restrictivas de gluten, de lactosa o de caseína. Esto no significa que haya algunos niños a los que no tomar gluten les siente mejor, ni siquiera sin ser intolerantes al gluten, pero el gluten es un alimento difícil de digerir, y esto hace que muchos niños que tengan problemas de digestión, aunque no sean intolerantes al gluten, pero le cueste digerirlo bien,
si son autistas y ya eso les genera irritabilidad, que estas situaciones le puedan generar ese tipo de irritabilidad. Pero bueno, lo que os quiero entrar claro en esto, o dejar claro en esto es que tenéis que ser los padres muy cuidadosos con no dejaros llevar por la desesperación y quedar en manos de desaprensivos que al final lo único que quieren es sacaros el dinero, engañaros y en muchas ocasiones al final generar efectos secundarios y problemas en los niños que podíais evitar, ¿vale? Nada de medir metales pesados en el pelo, el autismo no está provocado por las vacunas, nada de ver hongos en heces. Por favor, no caigáis en esas estafas, en esas mentiras, porque lo único que hacen es aprovecharse de vosotros. Pues sí, la verdad que sí. Y eso te iba a preguntar también, ya has hablado tú un poco, pero cuando llega un padre a tu consulta y que vamos a ir más allá, que ya la han diagnosticado, Ujú. ¿cómo, qué le dices? ¿Cómo lo consuela? ¿Qué Mira, haces? lo primero que hago es explicarles todo esto que os he estado explicando a vosotros, porque la mayoría de los pacientes, curiosamente, cuando llegan a mi consulta, no tienen ni idea de qué significa eso de que su hijo sea autista. Si es que lo es, porque en muchas ocasiones vienen y realmente el niño no es autista, tiene un trastorno del desarrollo de otro tipo, ¿vale? Pero ya sea porque tenga un trastorno del desarrollo de otro tipo o porque realmente es autista, yo le explico todo esto. Le explico el punto en el que se encuentra el chico, las opciones que tenemos de intervención y de tratamiento, todo lo que pueden hacer tanto fuera como dentro de casa, porque dentro de casa muchas veces están desatendidos, no digo los niños, sino digo los padres, ¿no? Como si ellos tuvieran que saber 24 horas al día cómo manejar las situaciones con su hijo y para eso es necesario muchas veces poner con ellos un programa de asesoramiento familiar para ayudarles a gestionar estas cosas en el día a día. Pero sobre todo lo que les planteamos es que el objetivo que tenemos que conseguir es que el camino del desarrollo neurológico que lleva su hijo se desvíe lo mínimo posible de la normalidad, lo intentemos reconducir y que pongamos en marcha todas las opciones que tenemos a nivel de terapias, de tratamientos, de intervenciones y demás, para que ese proceso de neurodesarrollo se reconduzca lo máximo posible. No tenemos cura para el autismo, pero sí tenemos muchas terapias que pueden hacer que esos chicos eviten complicaciones de futuro y puedan llegar a tener un nivel de autonomía suficiente como para ser independientes en la vida adulta. Evidentemente hay casos de autismo profundo en los que eso no es posible, pero tenemos que plantearnos que el objetivo es normalizar su desarrollo neurológico en el medio y largo plazo. No solo que haga una terapia para que estén más tranquilos, que estén más relajados y demás, sino trabajar sus procesos neurológicos de desarrollo, que es lo que va a permitir que todo lo que son sus patrones neuropsicológicos y de conducta funcionen de la forma más óptima posible. Se aprovechen mejor las terapias y al final la evolución del chico sea la mejor posible. Y que estén asesorados, que tengan información. Cuanto más información tienen, más seguros y más empoderados se encuentran a la hora de enfrentarse a las dificultades del día a día. Pero carecen de esa información en muchos casos. Da igual, es verdad que hay asociaciones, que hay información, pero eso no significa que se sepa valorar, que se sepa interpretar y que se sepa manejar para lo que es el funcionamiento del día a día. Y eso es lo que intentamos hacer en nuestro centro, además de tratar, también ayudar a la familia a llevar el día a día a la vida y sus expectativas por el camino adecuado. Qué bueno, porque yo es algo que defiendo mucho, que si un niño empieza a tener una dificultad, pues como padres buscar la información necesaria, buscar ir a mil sitios, porque luego cuando son mayores, pues yo me incluyo, tenemos bastantes problemas sociales. Perdona que te interrumpa, pero tienes toda la razón. O sea, el tiempo, cuando hay un problema de desarrollo, juega en nuestra contra. Cuanto más tarde actuemos, más desviación del... O sea, si tú tienes una línea recta, que es tu camino de desarrollo, y te empiezas a desviar, cuanto más tiempo pase, más lejos vas a estar del desarrollo normal. De manera que cuanto... Y además, no solo que más lejos, sino que más desarrollado va a estar tu cerebro y más difícil es volver a reconducirlo porque es decir, menos flexible es. Y un Ujú. niño de 2 3 4 años tiene mucho potencial. Con 10 también, pero va disminuyendo. O sea, un cerebro de adolescente, adulto, es un Ya, cerebro muy es muy estructurado, difícil. con muchas conexiones. Cambiar eso es muy complicado, ¿no? Pero de pequeño se consiguen muchas cosas. Por eso que bueno, que es muy importante el diagnóstico, es muy importante que, vamos, obviamente un padre quiere lo mejor para sus hijos, está claro, Evidente. pero también hay mucha
Yo creo que hay como mucha, no hay conciencia de que hay estos tipos de problemas. Entonces, pues Hay para muy eso. poca información, por eso lanzamos tanta información, tanta Ujú. divulgación, porque, claro, yo empecé en mi carrera dedicándome al TDAH y hablaba sobre el TDAH. Y después te acabas dando cuenta que uno de los grandes problemas es que las familias ni siquiera saben que su hijo tiene TDAH. O sea, en el que tiene un problema de atención, de hiperactividad, piensan que el niño está mal educado, que es torpe, que es vago, que no se quiere esforzar. Mm. Y al final tienes que hablar de los problemas de aprendizaje. Es decir, yo ya no hablo sobre TDAH, que también, ¿no? Pero sí que en mi página y en los vídeos hablamos sobre los problemas de aprendizaje, los problemas de conducta, cómo son los problemas de atención, cómo es el desarrollo del niño y cómo hay que actuar cuando hay problemas de esas características, las relaciones sociales, porque al final es lo que los padres perciben y en muchas ocasiones no son conscientes de que realmente es un problema o sea, que ese problema está asociado a una dificultad de desarrollo, no es un tema de hábitos, de carácter, de conducta, educativo, de forma de ser, pero hay que ganar conciencia. Necesitamos que los padres primero que sepan cuál es el proceso normal de desarrollo y después que cuando detectan que las cosas no van por el camino normal, se planteen qué es lo que lo está provocando y no solo piensen, bueno, ya madurará, ya mejorará, ya veré, ya preguntaré, ya consultaré, porque al final las cosas se complican, ¿no? Y luego también otra parte que, porque también es verdad que los padres, pues es lo que se dice, no tienen un manual De de, debajo del brazo, ¿no? Pero también los centros educativos. También saber decir, pues mira, esta persona va así o va asado, deberías de mirarlo. Es algo que también es muy importante. Los centros educativos, tenéis que hacer algo. Porque... Yo me defino, o sea, cuando me preguntan quién soy o qué hago, digo, mira, yo soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra, soy el director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y de la web para familias y profesionales de la sanidad y de la educación, el neuropediatra.es. ¿Por qué? Porque, es decir, familias, profesionales sanitarios y profesionales educativos somos los que tenemos que ser conscientes y detectar ese tipo de dificultades en los niños. Ujú. Además, el niño pasa tiempo en la familia y en el cole. Y bueno, sí, tiene sus revisiones periódicas en el médico, en el pediatra y demás, pero la familia y el cole deberían ser los principales implicados en esto. Pero hay mucha carencia formativa en ello y o sea, no es una crítica a ellos, sino que necesitan que la administración le dote de medios formativos para esto y para que tengan los conceptos claros. Y que no Mm. se planteen solo que un niño que no va bien es torpe, es vago o que Sí. vaya a su pediatra a ver qué le pasa o si... Pero en el mejor de los casos, porque a veces ni siquiera se plantean nada, ¿no? Este niño es un torpe, este niño no Sí. trabaja y bueno, pues No ya, vale pues para los padres que estudiar se lo y apañen. ala. Claro. A mí me hace mucha gracia porque yo cuando yo dije, a mí me dijeron, pues bueno, tienes una dificultad intelectual, como quieras llamarlo, y tal. Y se lo dije a mi profesora, yo estaba ya en un grado superior y se lo dije a mi profesora y me dijo, dice, esto se le llamaba antes de que no le gusta estudiar, entonces pues vete a Eh, trabajar, ¿no? Y me No sirve quedé, para estudiar. Este no sirve para estudiar. este no sirve para estudiar, Este pues ahora, trabaja muy bien, pero para estudiar no. No, mira, eso se ha llamado toda la vida déficit. Eso es un déficit de atención, lo que sea. Es verdad que antes se le decía así, pero vamos, pero es que hoy en día sí tenemos soluciones, tenemos respuestas, así que pues no podemos dejar pasar las cosas sin más, ¿no? pues bueno, pues yo te quería dar las gracias por participar. Nos va a pasar todo tu canal de YouTube, tu página web, todo nos Por lo va a supuesto, pasar. tenemos Te va a web, pasar YouTube, Instagram, Facebook, todo, Twitter, LinkedIn, lo tenemos casi todo, ¿no? todo. Nos lo pasa, yo lo pongo aquí en la cajita de descripción. A los que nos estáis viendo, pues daros las gracias por vernos, a que verlo, compartirlo, darle a me gusta, todas esas cosas que hacen la gente que es de YouTube, pues eso. Todos los influencers y los Todo eso. popes de Yo para YouTube. esto no valgo, pero bueno. En los canales de WhatsApp, esto es algo que yo también, en los grupos de WhatsApp de las familias del cole, pasar estos vídeos que después la gente cuando los lee se identifica, o sea, cuando los ve se identifica y son de mucha utilidad. A mí me hace, yo una de las cosas que por las que estoy empezando a hacer estos vídeos es porque cuando yo empecé a interesarme un poco por, a ver, más que nada por yo ver, a ver qué me estaba pasando, no encontraba la información que yo quería encontrar, ¿no? Entonces, Mm. por eso yo intento que los vídeos estos no duren más de 30 minutos, que sean,
pues con lenguaje fácil para que la gente lo vea, que a lo mejor diga una persona, una Silvia 2.1 diga, anda, pues si pues está esto aquí, pues voy a verlo, ¿no? Entonces, pues por eso hago estos vídeos. Pues nada, daros las gracias y un besico para todos. Encantado, un placer. Hasta luego.